Hola curso, hola profe. Hoy en este Hola. video le vamos a hablar sobre el libro Los Cantos Ocultos. El libro fue compilado por Jaime Buenún Villa, quien recolectó todos los poemas que están en este libro. Y el año de publicación de este libro es en el 2008, teniendo una segunda impresión en el 2017. Y bueno, ¿de qué se trata este libro? En su mayoría se trata de una lírica que recoge la memoria histórica de pueblos que han sido situados al margen de los espacios públicos oficiales y que Pese a la dificultad se abren lugar con paso firme, presentando la tensión entre las tradiciones que le son originarias y el tránsito por la urbe occidentalizada. En otras palabras, este libro reúne varios poemas de autores que son indígenas, y estos poemas tratan en su mayoría sobre la discriminación que sienten estas personas que se consideran a sí mismas indígenas en una sociedad en la que vivimos hoy en día. Bueno, primero partiremos mostrándole un poema de la autora Rosa Chávez. ella es una autora de origen de Guatemala y sigue residiendo en Guatemala. Y su poema no tiene nombre, por eso decimos que es de Rosa Chávez. Exactamente. E inicia. Ya, ahora vamos a proceder con el análisis del poema, especialmente las dos estrofas que leyó Casar. Vamos primero a sacar en conclusión de que el hablante lírico Es una persona que relata poéticamente su experiencia. Ahora vamos a ver las figuras literarias que se utilizaron en este. Podemos ver una metáfora en la parte en donde es la primera estrofa, verso número 4, dice: en su moral mi ombligo. Esa claramente va a ser una metáfora, porque uno no puede ir en su moral a un ombligo. Es imposible. está la anáfora, que lo vemos es en manos de caricia y chicote, manos de trabajo y destiempo, manos de ofrenda. Que ahí se repiten las tres oraciones manos de. Eso está en la estrofa 2, versos 5, 6 y 7. Sí. Y también Ahora vamos con el motivo lírico. y el motivo lírico es el sentimiento predominante del hablante lírico. Y este es resignación. ¿Por qué? Porque el hablante lírico se siente resignado de la discriminación que está sufriendo por parte de la sociedad, que como que la está oprimiendo y discriminando solamente por tener una piel más morena y ser indígena. También vamos a hablar del objeto, que es el motivo por el cual el hablante está expresando un poema. Es la inspiración del hablante, en otras palabras. Y es La vida de este hablante lírico. como indígena. Sí, exacto. Y sus experiencias. Y ahora, su actitud lírica es carmínica. Esto se puede evidenciar en los primeros dos versos, a los 9 días de mi nacimiento. Ahí claramente ya está señalando un yo, algo muy propio de la actitud carmínica. Sí, recordando que la actitud carmínica es la expresión del hablante por medio de un poema. Exactamente. Bueno, la segunda parte del poema. Bien, dando la espalda a su sombra, en fila, cargando cruces negras. Ellas, frente al Palacio del Gobierno, en la espalda a sus hijos, al frente la ausencia, escrita en un papel la consigna. No tiene sentido, cuando solo el silencio escucha. Siguen cargando las cruces. Somos campesinas, exigimos la tierra para trabajar y alimentar. No podemos dormir, no sabemos qué hacer el otro día. Si tuviera un pedazo de tierra, dormiría contenta. Ellas se van, cargando sus cruces, que al regresar al pueblo usarán como leña. Hace un mes vine a la capital. Mi tata nos abandonó, y en la casa de la veeduría. Ya trabajo en una casa. La señora dice que de doméstica, aunque no entiendo muy bien qué es eso. Me dieron un disfraz de tela, ese día lloré mucho. Me daba vergüenza ponerlo y enseñar las piernas. La señora dice que en mi pueblo todos somos chucos, por eso me baño todos los días. Mi pelo largo lo cortaron, dice que por los piojos. No puedo hablar bien Castilla, y la gente se ríe de mí. Mi corazón se pone triste. Ayer fui a ver a mi prima. Fui contenta porque puse mi corte y el chofer no quería parar. Y cuando iba a bajar, rápido arrancó. Apúrate, india burra, me dijo. Yo me caí y me raspé la rodilla. Risa y risa estaba la gente, y mi corazón se puso triste. Dice mi prima que ya yo me voy a acostumbrar, que el domingo vamos al Parque Central, que hay salones para bailar. Con los grupos que llegan a la feria de allá de mi pueblo, estoy en mi cuartito, contando el dinero que me pagaron, menos el jabón y los brazos que quedé. La señora dice que soy bien bruta, no entiendo por qué me tratan mal. ¿Acaso no soy gente, pues? Tenemos que recordar de que estos poemas también nos sirven para saber lo que está pasando en la actualidad, especialmente en nuestra sociedad. Este poema también está relatando sobre una situación en que los indígenas también tienen el miedo pueden ser asesinados a través de, ya sea por temas políticos. Por ejemplo, los policías, hemos visto casos en que son como más violentos con ellos solamente por el caso de ser indígenas. Por eso ahora estamos viendo en este poema, se ve muy bien expresado, ese miedo constante, el acecho de la muerte solamente por su cultura distinta a la que
es mayoritaria en nuestro país. Claro, este libro refleja experiencias de personas que sí han sufrido este tipo de discriminación explicadas por ellos mismos. Por eso logramos como retratar todo lo que sufren día a día. Exacto. Ahora vamos a leer el poema Atrás quedaron los cantos, escrita por... Maribel Mora Curriao. Ella actualmente reside en Santiago y es de origen mapudungún, así que ahora vamos a hablar de un tema más nacional. Regresando con el poema... Nada tiene sentido a esta hora, ebria la noche en mi cerebro, trastocada mi razón te busca. ¡Oh muerte! Compañera nuestra de cada día, ¿cómo te escondes, hermana? ¿Cómo te disfrazas, hermana? ¿Cuándo darás la cara? ¿Cuándo avisarás tu llegada, tu regreso? Allí estás acechando, nublando la respiración de mis hijos. Allí te ocultas, madre, hermana, amiga, lejana voz que coarta y que persigna, en un perrimontum no deseado, a toda una estirpe de hijos huérfanos de sueños. Dime, ¿dónde ocultas tus secretos? ¿Por qué callas ahora que te llamo? ¿Por qué no señalas al cielo con tus manos? ¿Por qué no eliminas las palabras? Esas que huyen de mis sienes y aquellas que retuercen mi cerebro. Atrás quedaron los cantos, el vértigo y el vacío, la mirada fija en sí misma, las huellas del retorno y del exilio. El bosque no es más que un recuerdo del Edén que nunca nos fue prometido. Tú lo sabes, hermana, tú lo callas, hermana. Ya no existe el origen y solo existe el origen, hasta que se acabe el impulso de el Gen-Chen en el infinito. Y ahora que ya leímos el poema, Vamos a analizarlo. ya siguiendo con las estrofas primeras, podemos saber que el hablante lírico se trata de una persona la cual le tiene como un cierto miedo a la muerte. Si no se fijaron, se está refiriendo a la muerte, ya que siempre lo hemos analizado anteriormente y se dice como que la muerte siempre está acechando en la vida, nunca uno se desprende de aquello. Podemos concluir entonces que su motivo lírico sería el temor. Sí, porque siempre es constante a través de su vida. Ahora vamos con el objeto lírico. Durante todo el poema, la hablante el hablante está haciendo referencias sobre la muerte, así que eso nos da por entender que el objeto lírico es la muerte. Ahora vamos con las figuras literarias. Sin mucho más que rebuscar, sabemos que en la estrofa 1, verso 2, ya tenemos una personificación. Se las leo. Ebria la noche en mi cerebro. Tenemos claro que una noche no se puede embriagar. Eso es una cualidad que solamente las personas y animales tienen. Por eso creemos que es una personificación. Sí. Además podemos encontrar otras como la es El oxímoron, Ahí está. el cual se basa básicamente En la que se contradicción. exponen dos ideas contrarias en la misma frase. Acá, por ejemplo, ya no existe el origen y solo existe el origen. Se está refiriendo a dos ideas contrarias. De que no existe el origen y que ahora sí existe el origen. Exacto. Y la actitud lírica, al igual que la anterior, es carmínica. ¿Por qué? Porque tampoco hay que analizarlo mucho para saber que el hablante... Está hablando en primera persona. Exacto. Y cuenta sus experiencias a través de un poema, como forma de escapar. Sí. Ya, ahora que ya leímos los dos poemas, somos capaces de poder responder a varias preguntas, la verdad, para poder comprender de mejor manera los poemas. La primera pregunta dice, ¿de qué manera podemos relacionarlo con la vida cotidiana y con la historia de Latinoamérica? Bueno, Aquí también tenemos que recordar de que, como lo habíamos dicho, estos dos poemas tienen harta relación, ya que nosotros no somos expectantes de la vida de los indígenas actualmente, no sabemos muy bien las culturas, nosotros no estamos en constante relación con esos tipos de cultura. Entonces esto lo vamos reflejando harto en la sociedad y cómo ellos viven de manera cotidiana. Un pueblo indígena que se ha caracterizado mucho por ser oprimido constantemente en Chile ha sido el pueblo mapuche, el cual ha ocupado la región de la Araucanía mucho antes del dominio español y últimamente ha estado perdiendo mucho de ese terreno que antes solía ser suyo. Por eso, dentro de ese mismo hecho, podemos evidenciar cómo quieren destruir esa cultura y cómo los están oprimiendo. También hay que recordar que esto no solamente con los mapuches, sino también en otras partes como en Guatemala, que también lo estábamos leyendo, también se ven estos tipos de casos de oprimir a la cultura indígena. ahora vamos a hablar sobre el título. El título se llama Los cantos ocultos. Los cantos ocultos, perdón. Sin mucho análisis podemos saber que cuando se refiere a los cantos
Este es un libro de poemas compilados. Los cantos hacen alusión a estos poemas. Pero cuando hace referencia a ocultos, significa... Que es una forma de que como los indígenas pueden expresar sus manifestaciones. Uno sabe de que ahora por medio, tal vez actualmente por redes sociales, igual se ven oprimidos por lo que el gobierno quiere, de que nosotros sepamos como sociedad chilena, por más urbanizada. Por lo tanto, esta es la única forma casi de poder expresar lo que ellos viven y cómo ellos lo viven, cómo se sienten respecto a lo que el gobierno nos entrega. Ahora vamos a retomar con las preguntas. La siguiente es, ¿qué es lo que más nos gustó del libro leído? Bueno, lo que más nos gustó del libro es que haya abierto la posibilidad de poder conocer un poco más a estas culturas indígenas que han sido acalladas por mucho tiempo y que son pues culturas latinoamericanas con las que estamos bien relacionados con, pero tampoco conocemos mucho. Además que también no podemos conocer otro tipo de culturas indígenas como son la de Guatemala, la de México, la de Perú, la de Colombia, exactamente todo. También nos sirve porque al final de cuentas son perspectivas de personas que lastimosamente por la sociedad y por la cultura que ellos tienen no han sido tratadas de la mejor manera. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué aprendimos del libro? Y bueno, también aprendimos sobre saber las distintas experiencias y puntos de vista de la sociedad indígena. ¿Listo? Y también que estos puntos de vista sirven como base de información para saber contextualizarnos en cómo está nuestra sociedad hoy en día y todos los problemas contingentes que se mantienen en la actualidad, tanto ahora como también en unos años atrás. Continuando con las preguntas, la siguiente dice, ¿qué le cambiaríamos? Pero lo que primero cambiaríamos sería de no ocupar tantas hojas en los poemas en el idioma mapudungún o dependiendo de la cultura indígena, porque encontramos de que si es una traducción al español vamos a dar por entendido de que las personas no van a leer en mapudungún porque ya lo comprarían el libro en sí, ya en el idioma nativo, y entonces seríamos como más una pérdida de hojas. Otra cosa que cambiaríamos es que encontramos que este libro está un poco desordenado. Entonces lo que haríamos para intentar ordenarlo un poco es ordenar por capítulos según la cultura de cada poema. Y también poner una pequeña descripción de la cultura que vamos a hablar. Para contextualizarnos mejor. Exacto. Bueno, la última pregunta nos dice, ¿por qué lo recomendamos? Bueno, nosotros recomendamos este libro porque de cierta forma te abre hacia ser más empático con las diferentes culturas. También lo recomendaríamos a personas, por ejemplo, de otros continentes para que también se informen acerca de la cultura indígena que sucede en América, no solamente en América Latina, sino en América completa, para que también se informen y que no se haya una muy poca valoración a estas culturas que también son muy importantes de saber. Y con eso terminaría la presentación de este libro. Gracias por ver, denle a la campanita, suscríbanse y dejen like. Nos vemos hasta la próxima. Espero que no haya. Chao, chao. Para ver que no hay.